Continuando con la clase de endomembranas, vamos a observar cómo las proteínas que son secretadas por ciertas bacterias siguen un esquema similar al de las células eucariotas en la vía cotraduccional. Aun cuando las bacterias, recordemos, carecen de retículo endoplasmático y además de sistema de endomembrana completo, pueden secretar proteínas destinadas al espacio periplasmático, a la pared celular o que difunden al medio. Por ejemplo, en el caso de las bacterias que son resistentes a la penicilina, secretan la enzima penicilinasa y el Corynebacterium diphtheria, que exporta la toxina distérica responsable de la enfermedad hacia el exterior. La síntesis de estas proteínas y otras, que incluyen las que van a residir en la membrana bacteriana, es efectuada sobre ribosomas que están adheridos a la membrana plasmática y que van a producir un péptido señal para poder ser secretadas al exterior. También en esta imagen podemos observar que la síntesis de proteína en las bacterias ocurre en forma de poliribosomas que están unidos o no a la membrana. Y esto tiene que ver con el proceso de transcripción que ocurre en las células bacterianas en un solo paso, dado el tamaño celular. Entonces, las proteínas que se van a sintetizar en las células comienza su síntesis en el citosol, recordemos, y pueden tener un destino hacia el núcleo, hacia la mitocondria, hacia los peroxisomas o hacia los distintos plástidos. Y también hacia el retículo endoplasmático. En ese caso, se informa al ribosoma que tiene que adherirse a las membranas del retículo endoplasmático y a partir de allí la proteína producida va a seguir por el sistema membranoso de la célula al aparato de Golgi para sus destinos finales, o vesículas secretoras que van a volcar sus productos al exterior celular, o a lisosomas que quedan en el interior de la célula y cumplen una función específica, como veremos más adelante, o bien a formar endosomas que se acercan a la superficie celular para también constituir componentes de la membrana. En el retículo endoplasmático rugoso, en el interior del mismo ocurre un control de calidad muy importante de las proteínas formadas. Ustedes tienen que saber que las proteínas tienen estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y que la estructura de la proteína permite su función. Esta estructura terciaria y cuaternaria responde a plegamientos específicos que ocurren en el lumen del retículo endoplasmático, y muchas proteínas que no son correctamente plegadas son eliminadas. Las chaperonas las detectan y las reciclan y vuelven a la vía de plegamiento. Aquellas que no pueden ser correctamente plegadas directamente son desviadas de la vía secretora y marcadas para su degradación, porque se supone que puede haber un defecto más allá del retículo endoplasmático, es decir, posiblemente en el mensaje o en el ADN mismo. El otro retículo endoplasmático es el retículo endoplasmático liso, que es el responsable de sintetizar los lípidos de membrana en las células eucariotas. Puesto que estos lípidos son extremadamente hidrófobos, se sintetizan asociados con las membranas celulares ya existentes, en lugar de hacerlo en el ambiente acuoso del citosol. Aunque algunos lípidos se sintetizan asociados con otras membranas, la mayoría se sintetizan en el retículo endoplasmático liso. Después son transportados en vesículas o mediante proteínas transportadoras específicas desde el retículo endoplasmático a sus destinos finales en otras membranas, ya sea por contacto directo entre el retículo endoplasmático liso y las membranas de la red trans del Golgi, en vesículas o mediante proteínas de transferencias. Las membranas eucariotas están compuestas por
tres tipos fundamentales de lípidos: fosfolípidos, glicolípidos y colesterol. Y todos la gran mayoría son derivados del glicerol y son producidos en el retículo endoplasmático liso. Además de otros lípidos de membrana, por ejemplo, como la esfingomielina, que es un ejemplo de fosfolípidos que no derivan del glicerol y que también van a ser producidos entre el retículo endoplasmático liso y el aparato de Golgi, que vamos a ver a continuación. El retículo endoplasmático liso cumple con múltiples funciones muy importantes para las células y es abundante, por ejemplo, en células particularmente activas en el metabolismo lipídico y en la producción de hormonas esteroides. En estas células se encuentra en gran cantidad, por ejemplo, en los órganos como testículos y ovarios, ya que las hormonas sexuales son hormonas esteroides. También es abundante en el hígado, donde contiene enzimas que metabolizan varios compuestos liposolubles, porque cumple con una función de detoxificación muy importante, que consiste en la inactivación de drogas, transformándolas de liposolubles a hidrosolubles para ser eliminadas, en el caso de los mamíferos superiores, por el sistema excretor. Por lo tanto, el retículo endoplasmático liso cumple con funciones muy importantes que son indispensables en la organización de los tejidos. El aparato de Golgi que vemos a continuación funciona como una fábrica en la que las proteínas recibidas del retículo endoplasmático rugoso y los lípidos recibidos del retículo endoplasmático liso se procesan y distribuyen para ser transportadas a sus destinos finales, que son tres: lisosomas, membrana plasmática o el exterior celular a través de la secreción. Como ya también hemos mencionado, los glicolípidos y la esfingomielina son sintetizados en el Golgi. En las células vegetales, además, el aparato de Golgi es el sitio en donde se sintetizan los polisacáridos complejos que van a formar la pared celular de naturaleza celulósica. Así, el aparato de Golgi está implicado en procesar un amplio espectro de constituyentes celulares que viajan a lo largo de la vía secretora. ¿Cómo está constituido el aparato de Golgi? En la mayoría de las células está compuesto por bolsas aplanadas que, por supuesto, están rodeadas de membrana. O sea, cada uno de estos sáculos se denomina cisternas. Y vesículas asociadas que van a constituir la organela completa. Un aspecto llamativo del aparato de Golgi es su polaridad, tanto en la estructura como en la función. Y recordemos que esto es un principio fundamental en la biología. La estructura determina el funcionamiento. Las proteínas procedentes del retículo endoplasmático van a entrar por la cara cis. La red cis de sáculos es convexa y es la cara de entrada en el aparato de Golgi y habitualmente se orienta hacia el núcleo. La posición topológica tiene que ver con la función que se va cumpliendo en la célula. Entonces, ocurre el transporte en el aparato de Golgi y la salida de los productos se va a producir por la cara cóncava, que es la cara trans o cara de salida. Según atraviesan el Golgi, las proteínas y los lípidos se van modificando y se van a distribuir a sus destinos finales en las células. El aparato de Golgi, entonces, consta de una serie de compartimientos discretos, por lo que habitualmente se va a dividir en 4
sectores o regiones funcionales. La red cis del Golgi, el apilamiento del Golgi y la red trans que está al final para la salida de los productos. Los diferentes procesos de procesamiento y distribución siguen una secuencia ordenada en las distintas regiones del aparato de Golgi, y en algunos trabajos recientes de estudios de proteínas fluorescentes en células vivas se han observado que algunas proteínas específicas se procesan en diferentes regiones de cada cisterna del Golgi. Las proteínas del retículo endoplasmático se transportan al compartimento intermedio del Golgi-Re y pasan al aparato de Golgi, fíjense acá, del retículo endoplasmático al aparato de Golgi, a través de la cara cis, que es la cara de ingreso, donde comienzan después las reacciones de modificación de las proteínas y también de los lípidos con la adición de compuestos hidrocarbonados, es decir, polisacáridos, transformándose en glucoproteínas y glucolípidos, que posteriormente van a ir atravesando los distintos compartimientos del Golgi, donde se produce una clasificación para llegar a sus destinos finales. El lisosoma, que va a quedar en el interior celular, la membrana plasmática o seguir la vía secretora para su eliminación fuera de la célula. Y acá vamos a ver, entonces, vamos a repasar un poco cómo es entonces la ruta de los lípidos y de las proteínas. Tanto las proteínas como los lípidos van a migrar a través de la vía secretora en vesículas de transporte que se originan por gemación de la membrana de un orgánulo y se funden posteriormente con la membrana de otro orgánulo. Así, las moléculas que son exportadas a partir de los retículos endoplasmáticos rugoso y liso, van a viajar hacia el Golgi en su cara receptora, a través de vesículas se van a incorporar, van a ser transformadas en glucoproteínas y glucolípidos y van a ser luego organizadas, empaquetadas y distribuidas a sus destinos finales. Estas son las rutas que siguen los lípidos y las proteínas en la célula. Y recuerden que una parte importante constitutiva de la membrana es el glucocálix, en donde hay glucolípidos y glucoproteínas involucrados en su constitución. ¿De dónde provienen? Del aparato de Golgi y la modificación sufrida en esta importante organela celular. Vamos a continuar con los lisosomas. Como acabamos de mencionar, los lisosomas son derivados del aparato de Golgi, son organelas rodeadas de membrana que contienen una serie de enzimas capaces de degradar toda clase de polímeros biológicos, proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. Los lisosomas funcionan como el sistema digestivo de la célula, sirviendo tanto para degradar material captado del exterior de la célula como para digerir componentes obsoletos de la propia célula. En su forma más sencilla, los lisosomas se observan como vacuolas esféricas densas, pero puede haber variaciones de tamaño y de forma, depende de la función de los materiales que hayan captado. Acá se ven en las imágenes marcados con las flechas rojas los lisosomas que pueden presentar 50 enzimas digestivas diferentes y que trabajan todas a pHs ácidos. Existen aproximadamente 30 enfermedades congénitas humanas causadas por defectos o mutaciones en la producción de los equipos enzimáticos del lisosoma, como por ejemplo el caso de la enfermedad de Gaucher.